Bienvenidos a Pharma Room, Conversaciones Inexploradas, el espacio donde nos sumergimos en temas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a descubrir nuevas perspectivas. Yo soy Sebastián Villalobos, colaborador del INIFAR y del Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED. Esperamos que este espacio sea de aprendizaje y los invitamos a participar. La tecnología ha venido a transformar el mundo y la atención farmacéutica no es la excepción, ofreciendo nuevas herramientas como la telemedicina y las aplicaciones móviles para recordar la toma de medicamentos. Pero, ¿será su aceptación igual en todas las personas? ¿Cómo influyen las costumbres, creencias y niveles de confianza en su adopción? Hoy analizamos la aceptación cultural de estas innovaciones con nuestra experta en atención farmacéutica, la doctora Victoria Hall, farmacéutica de la Universidad de Costa Rica, con una destacada carrera en el área de atención farmacéutica. La doctora cuenta con un máster en atención farmacéutica y farmacoeconomía, es docente catedrática e investigadora del CIMED y el INIFAR, y ha colaborado con la Facultad de Farmacia en la Universidad de Costa Rica durante más de 25 años, contando con experiencia en docencia, acción social e investigación. Además, la doctora cuenta con 5 años de práctica en el área de farmacia de comunidad en zona rural. Doctora, bienvenida. Un Muchas gusto gracias. tenerla aquí. Ya esta es la segunda oportunidad que tengo de estar con usted en un podcast, Muchas gracias por la diferente invitación podcast, al pero, ENIPAR. pero entonces ya estamos acostumbrados a tener estas conversaciones y siempre se vuelven muy ricas. Entonces esperemos que esta no sea la excepción. Esperemos que no. Y bueno, doctora, en las últimas décadas, como hemos venido contando, ha avanzado mucho el desarrollo de la tecnología, aplicaciones móviles, medios de difusión y conexión entre personas, sobre todo como un boom y algo que explotó o que se dio más a conocer en tiempos de pandemia, donde había que tener otros medios de relacionarse socialmente. Y esto ha llegado a transformar muchos ámbitos, incluido la salud, y se ha empezado a explorar en la atención farmacéutica o la medicina. Pero quisiéramos de entrada que nos comentara a qué se refiere este concepto de aceptación cultural tecnológica en el contexto de la atención farmacéutica. Bueno, esa es una pregunta muy densa para comenzar porque tiene muchos elementos. Por un lado, recordar lo que es atención farmacéutica. Por otro lado, hablar de lo que es cultura. Por otro lado, hablar de tecnología. Y finalmente, por aceptación. Entonces, yo creo que vamos a ir desglosando uno por uno si te parece bien. Me parece perfecto. Ok. Recordemos que la atención farmacéutica son todas aquellas actividades que el farmacéutico hace donde tiene por centro al paciente, sea la actividad que guste, dispensación, farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, educación sanitaria, entre otras. Entonces, básicamente, el farmacéutico está centrado en el paciente. Entonces, eso por un lado. Si pensamos en atención farmacéutica digital, pues es hacer lo mismo utilizando los medios digitales para poder comunicarnos con el paciente y también con otros profesionales de salud en caso de ser necesario. Pero si hablamos de aceptación cultural, el término cultura tiene una importancia increíble. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno piensa en cultura, entonces uno piensa en la cultura gastronómica, en la cultura artística, piensa en muchas ocasiones también inclusive en la cultura política e inclusive, ¿por qué no en la cultura en salud? Entonces, por ejemplo, en los países como el nuestro, hay un aspecto cultural muy importante que es tratar todo con plantas medicinales, Ujú. que no está mal. Algunas tienen total evidencia para soportar ese uso, pero tal vez en países nórdicos no recurren a este tipo de medicina tradicional. Entonces, es un asunto cultural, es un asunto arraigado a la sociedad. Entonces, básicamente la cultura es un conjunto de elementos y características propias de determinada comunidad humana. Entonces, no es lo mismo la cultura que tenemos en Costa Rica, la gran mayoría de personas, a la cultura que se tiene, por ejemplo, en Costa Rica por los pueblos indígenas, o de pronto la cultura que se tiene en Costa Rica por pueblos migrantes. Entonces hay que entender que la parte cultural eh, abarca aspectos como religión, política, economía, gastronomía, expresiones del arte. Entonces, ¿verdad? Es un concepto bastante amplio. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, porque entonces cuando uno habla de aceptación cultural, no es lo mismo la aceptación cultural que pueda tener
la población costarricense, por ejemplo, a recibir servicios de salud a través de la tecnología, a la aceptación cultural que se puede tener en Estados Unidos, que se puede tener en Europa, que se puede tener en África. Claro. Lo que sí es muy importante destacar es eh, que dependiendo de esa aceptación para recibir servicios de salud, pues así va a fluir el servicio tal cual. Podemos tener la mejor tecnología, la mejor aplicación móvil para recordar adherencia, la mejor aplicación para poder hacer entrevistas a pacientes de manera virtual, que si el paciente está reacio a hacerlo de esa manera, pues de nada nos va a servir. Y abordando esta parte de, ahora que usted menciona como podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los recursos y hay que tomar en cuenta también que hay ciertos sectores, no solo Costa Rica, digamos, del mundo donde existe deficiencia de los recursos o deficiencia en el uso de los recursos. Es correcto. Y esto podría llegar a afectar o a influir en la aceptación o rechazo. Aparte de esto, y usted me confirmará si es uno de los factores, ¿qué otros factores pueden estar influyendo en esta aceptación o este rechazo de la atención farmacéutica digital? Menciono algo, pienso como en estas zonas donde se puede promover y promulgar la telemedicina, la atención. Recuerdo de las clases de atención farmacéutica cuando veíamos que existían aplicaciones y ustedes nos mencionaban. Claro, pero ¿verdad? También, ¿quién puede hacer uso de esas aplicaciones o quién tiene acceso para conocer cómo se utiliza un smartphone o ese tipo de cosas? Eso puede ser un factor que llegue a influir. Vamos a ver, esto está bastante estudiado, hay diversos estudios y de hecho existe algo que se llama modelo de aceptación tecnológica, por sus siglas en inglés TAM, y se ha probado en diferentes lugares. Y este modelo, claramente depende de la población, involucra aspectos como, por ejemplo, los siguientes: confianza. Entonces, ¿qué tanto el paciente confía en este servicio o en esta tecnología que se le va a brindar? La percepción de utilidad, esa es otra que puede entrar. ¿Qué tan fácil se percibe el uso de la tecnología? Entonces, por ejemplo, hay personas adultas mayores, por poner un ejemplo, pero bueno, puede pasar en cualquier edad, que tienen un teléfono de estos, un teléfono inteligente, y entonces saben cómo llamar, pero por ejemplo no saben cómo cortar la llamada. Entonces, cuando están hablando con la persona, le dice, corte usted, porque no saben cómo hacerlo. O personas que no tienen ni idea de cómo entrar a las redes sociales, pero saben usar a las redes sociales tipo Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, pero saben entrar a WhatsApp. Entonces, todo depende de cómo se les enseñe. Inclusive, utilizar una plataforma, Teams, Zoom y qué sé yo, requiere también un adiestramiento, ¿verdad? Claro. Un entrenamiento de cómo tiene que ser. También la influencia social, de ver qué nos dice la sociedad, de si está aceptado o si no está aceptado. Y creo que el mejor ejemplo lo mencionaste antes, durante pandemia, era muy normal que todo fuera virtual. Y después hubo un cierto rechazo a regresar a la presencialidad en muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, habría que hacer un estudio en Costa Rica para ver cómo estuvo. Otro factor que puede incidir en la intención de uso de esta tecnología, no solamente en el área de atención farmacéutica, sino en todo lo que es telemedicina y telesalud, que no es lo mismo, y eso lo podemos conversar en un momento. Todo lo que son factores facilitadores, la ansiedad que se puede generar ante el uso de la tecnología, la resistencia al uso, el riesgo que se perciba al usarlo. De pronto hay personas que creen que por utilizar cierta tecnología se está en riesgo de que se filtre información personal o que se entre en riesgo de estafas. Y no los culpo por tener esta percepción. En este momento en el país tenemos estafas muy cotidianas, muy regulares, a través de uso de la tecnología, ¿verdad? Y por otro lado también el tema de privacidad. Entonces son elementos que pueden jugar a favor o pueden jugar en contra. Y de hecho, en un estudio que se publicó en el 2020, pues encontraron que de todo lo que te acabo de mencionar, hay factores que definitivamente juegan a favor del uso de la tecnología, como por ejemplo la utilidad, la confianza, o por ejemplo la influencia social positiva. Pero también se ha demostrado que hay tres factores que juegan en contra, como lo son
la ansiedad tecnológica, es decir, la ansiedad por utilizar la tecnología, la resistencia y el riesgo percibido. Sin embargo, en este estudio donde se amplía mucho sobre este modelo, por ejemplo, se encontró que el tema de privacidad de pronto no es algo como que importe mucho. Pero estos tres que te acabo de mencionar podrían influir negativamente y el resto positivamente. Ese apartado que usted menciona de confianza, ¿es confianza en el dispositivo, en la aplicación, en el proceso o en el profesional de salud? Es la confianza de que todo el servicio que se va a brindar Ajá. va a influir positivamente en la salud. Y entonces, ligado a esto, un factor muy, o un elemento muy importante es la confianza que podemos ejercer nosotros como profesionales en la salud. Por supuesto. Porque bien, digamos, yo pienso mucho en la farmacia de comunidad o los servicios de atención farmacéutica de ciertos lugares donde usted conoce a su farmacéutico, a su farmacéutica de confianza, confía en él, va donde él y ya se forma como un arraigo con ese Exacto. profesional de salud, igual con el médico, con otros especialistas. A la hora de implementar esto, de medicina, y pienso en un ejemplo de algún momento en el que yo experimenté la telemedicina y no sabía quién me iba a aparecer detrás. ¿Cómo es o cómo nosotros como profesionales en la salud podemos jugar con esta confianza o cómo podemos potenciar la confianza y tener ese cuidado para atraer a los pacientes o para darles confianza? A ver, yo creo que esto va más allá de si el servicio es digital o no es digital. Ujú, Es la parte en que nos ganamos la confianza del paciente para que nos cuente sus cosas. Y creo que esto va no solamente por conocimiento técnico, es decir, yo me puedo conocer la fisiopatología de una enfermedad, puedo conocer todo lo de los medicamentos, puedo conocer todo, ujú, pero si yo no lo sé transmitir al paciente, claro. ahí vamos a tener una confianza disminuida. Es decir, si yo empiezo a hablar con el paciente en términos técnicos para demostrarle que yo sé más, pero es que a mí me precede una cantidad de años increíble estudiando y trabajando, ¿verdad? El Ujú, paciente no tiene por qué saber lo mismo que sé claro. yo. Entonces, por un lado, la parte de conocimiento, pero también esa empatía, esa habilidad de comunicación y sobre todo, creo yo, actitud y humanismo. Es Ujú, decir, si yo tengo un paciente que está severamente enfermo o tiene la percepción de que es severamente enfermo y en Costa Rica tenemos mucho a tener ciertas demostraciones de cariño, con el permiso tuyo. ajá, Si yo te estoy hablando y te hago así, de ujú, pronto es una muestra de cariño, pero en algunos países esto podría ser percibido como un intrusismo a tu espacio ujú. personal. Con un paciente, a lo mejor eso me va a acercar más. Y por eso es que a veces, cuando lo hacemos digital, nos falta esta parte de conexión. Pero entonces yo creo que al igual que cuando estamos hablando, nos gusta que una persona nos esté viendo como lo estamos viendo Ujú, ahorita, cuando estamos digital, lo mismo. O sea, no puede ser posible que el paciente nos esté hablando y yo esté viendo para el horizonte, claro. ¿verdad? O sea, yo tengo que estarle poniendo atención al paciente lo que me está diciendo. Y si lo que necesito es apuntar, sea en vivo o en vivo presencial o en vivo digital, tendría que decirle, si ve que de pronto vuelvo a ver para abajo, no es que estoy viendo el celular, es que estoy Ujú. anotando la Estoy información anotando. que usted me está dando para no grabarlo. Aunque bueno, si usted prefiere que lo grabe, pero también a mí me gusta ir anotando. Y si el paciente me dice que sí, pues ya tenemos un arreglo de previo donde yo le estoy diciendo que los momentos en que no lo voy a ver es que estoy anotando lo Ujú. que me está comentando para poder analizar mejor su caso. Y ligado a eso, si yo fuera un profesional que ahora quiero llegar a implementar la telemedicina o empezar a ofrecer mis servicios de atención farmacéutica a través de este sistema digital, ¿qué estrategias podría yo implementar para promover la confianza en la población? Sí, yo creo que antes de entrar específicamente a Ujú. eso, es importante de que hablemos también de conceptos que tienen que ver de telemedicina y Por telesalud, favor, sí. porque Antes de seguir usándolos. Sí. no se preocupe, porque con el asunto de atención farmacéutica recordemos que la atención farmacéutica nosotros nos orientamos al paciente, pero en algunas ocasiones vamos a ocupar de los demás profesionales, Ujú, donde yo definitivamente voy a tener que remitir al paciente a servicios médicos, a servicios odontológicos, a servicios de microbiología, psicología, entre otros. Entonces, una cosa muy importante es que la telemedicina es cuando brindamos atención en servicios de salud a distancia, ¿sí? Y ujú. utilizamos medios tecnológicos, ¿verdad? Computadora, teléfono, tabletas, bueno, tablets, perdón, tabletas estamos hablando de forma farmacéutica.
La idea es, bueno, y videoconferencias y demás, la idea es que podamos brindar ese servicio. Ujú. Y en ese servicio también se van a compartir, puede ser exámenes de laboratorio, resultados de placas, resultados de una resonancia magnética, además. Entonces también tiene que haber todo ese resguardo de confidencialidad, ¿verdad? Porque no puede ser que mi diagnóstico ande bailando por las redes de Mundo y Raimundo, ¿verdad? Tiene que haber también un grado de privacidad y confidencialidad sobre todo. Entonces, la telemedicina, a ver, que se dice telemedicina, pero tiene que ver con todo lo que es salud, ¿verdad? Involucra este aspecto centralmente de brindar un servicio, donde yo estoy definitivamente con la otra persona. Pero la telesalud, a ver, la telemedicina es una parte de telesalud. Okay. Y en la telesalud no solamente se da la consulta médica tal cual, sino que tenemos otros aspectos, como por ejemplo toda la parte que tiene que ver con el paciente per se, su contexto, tiene que ver con generación de conocimiento, tiene que ver con integración de conocimiento, con diagnósticos, con imagenología, tiene que ver inclusive con dispositivos médicos, con odontología y por supuesto que una parte muy grande tiene que ver con medicamentos. Y esa parte de medicamentos va orientada no solamente a decirle, le mandaron este medicamento y entonces si tiene alguna duda me puede consultar, sino también toda la parte de uso racional. Claro. Y al final de cuentas, cuando uno tiene este tipo de servicios, ¿quién se beneficia? Pues se benefician todos. Se beneficia el paciente, se beneficia la comunidad y se beneficia la institución. ¿Qué tipo de beneficios? Y por eso es que hay que pensar también en cuáles son los beneficios para promover el nuevo servicio que vamos a dar. Bueno, si usted está en su casa y yo estoy en mi consultorio de atención farmacéutica o el médico en el consultorio médico, nos vamos a ahorrar los traslados. Claro. Además, le pongo un ejemplo. Yo soy de San Ramón de Alajuela. Si yo estuviera viviendo en San Ramón, el hospital que a mí me corresponde es el Hospital México. Dependiendo de la hora en que yo tenga la cita en el Hospital México, yo tendría que programar entre 2 y 3 horas antes para salir de San Ramón. Entonces, si yo tengo cita a las 7 de la mañana en el Hospital México, yo tendría que salir de San Ramón como mucho a las 5 de la mañana. Voy a llegar a las 6:10 al Hospital México. ¿Y qué hago el resto de la hora? Bueno, ahí puedo desayunar lo que me compre o lo que traiga. Pero si yo salgo a las 6, no llegué a las 7 ni de broma. ¿Por qué? Por la congestión vehicular que hay. Entonces, nos ahorramos el traslado, el tiempo, la gasolina o la inversión en pasajes de bus. Si estoy con dolor, me ahorro el dolor que significa ir y venir. Aunque vaya en un vehículo súper confortable, hay dolor. Si de pronto me tuviera que quedar a dormir porque me toca el Hospital México, pero yo vengo desde Nicoya, que me toca igual el Hospital México de descripción, tal vez no hay un bus que salga a las 3 de la mañana para estar yo a las 7, entonces involucra venirme el día previo, quedarme a dormir, la alimentación y el costo del hospedaje. Y además dejé en la casa a la familia que tengo que cuidar. ¿Quién me cuida? Entonces tengo que pagar a alguien que me cuide a los niños que dejé. ¿Me explico? O sea, como paciente son muchos gastos, aparte de la ansiedad que genera también el desplazamiento. Claro. En el caso, por ejemplo, de la institución, pues si por ejemplo el paciente viene también de lejos, pero viene por ejemplo en ambulancia, en muchas ocasiones es así, pues nos ahorramos también ese costo y la ambulancia que esté disponible para atender otras situaciones, ¿verdad? Y yo entiendo también la resistencia a veces inclusive de los profesionales de salud, porque entonces dicen, no, es que si hay algo donde yo tenga como médico que palpar al paciente, es que tengo que tener el paciente aquí. Claro. Pero claro, puede ser que no se necesite palparlo siempre. Entonces, la primera vez sí, pero la siguiente es, ¿y cómo sigue el dolor? ¿Y qué tal la movilidad? Estire la rodilla para yo verlo, a ver cómo está. Por poner un ejemplo, yo no soy médico, claro, pero en el caso de nosotros los farmacéuticos, tal vez la primera vez es importante, pero el resto de las veces lo podemos hacer digital. Sin embargo, también le puedo decir, ya por experiencia propia y a raíz de la pandemia, que los casos que hemos tenido de seguimiento a través de nuestros estudiantes en el curso de atención farmacéutica 2, desde la pandemia se han hecho entrevistas virtualmente y no ha habido ningún problema. Y precisamente por el manejo de la tecnología de parte de los pacientes o bien de su red de apoyo, que es una parte importantísima, bueno, pues el recurso informativo que se le hizo, de pronto no se le imprime y se le manda por bus,
pero se le manda por WhatsApp al teléfono Ujú, y allá lo pueden imprimir o bien se lo hacen grande para que el paciente lo pueda ver. claro. Entonces, en realidad la aceptación Ujú. es importante siempre y cuando haya alguien que los pueda ayudar, digamos, en caso de que sea necesario. Y por otro lado, si me pongo a pensar en beneficios para la comunidad, imagínense lo que es que de pronto antes, hace 20 años, si uno quería dar una charla en, no sé, en Punta Arenas, en Parrita, donde fuera, había que desplazarse. Bueno, pues ahora de pronto se puede a través de un grupo comunal convocar a todas las personas en un salón, se proyecta y le estamos dando la charla desde San Pedro Montes de Oca. Eso me resulta muy beneficioso y añado a eso porque muchas veces los servicios de educación, de divulgación, de atención farmacéutica se concentran en, en el área metropolitana, ¿no? No en el gran área metropolitana, en el área metropolitana y llegar a las distintas zonas de Costa Rica, a pesar de que Costa Rica es un país pequeño, ¿verdad? Resulta difícil. Y yo soy una persona que soy muy consciente a lo largo de mis estudios en educación, en atención farmacéutica, esto, hay muchas zonas del país abandonadas. Y entonces, qué rico sería poder involucrar, primero claramente, la aceptación de la tecnología y hacer llegar la tecnología, que eso es también difícil. Y luego que esto permita que se llegue en muchas zonas a través de la divulgación de la atención farmacéutica y poder brindarle atención farmacéutica a la señora que está al otro extremo del país. Entonces me parece sumamente apropiado. Yo creo que es muy importante destacar que la tecnología es una aliada, Ujú, es una herramienta más que utilizamos. ¿Mm? La tecnología por sí sola puede ayudar en algunas cosas, pero definitivamente nada sustituye al papel del claro. profesional. Ujú, Pero la tecnología es una herramienta. Y le voy a poner un ejemplo personal. Por motivos de dolor neuropático, una de las recomendaciones es, en mi caso, practicar yoga, ujú, estiramientos y además relajación y demás. Bueno, resulta que a mí no me gusta ir a un lugar donde se hace yoga porque hay un montón de gente y porque de pronto puedo sentir que no me estiro lo mismo que otra gente, entonces me da vergüenza. Bueno, pues yo recibo mis clases de yoga de ujú, manera virtual. claro. La profesora, que además es fisioterapeuta, está en San Ramón, Ujú, y cierto día de la semana a las 6 de la tarde, Victoria está haciendo yoga. ujú, Y alguien me dice, bueno, pero ¿para qué pagas? Podrías hacerlo buscando en YouTube el video. No, porque como es personalizado, depende de los dolores que yo tenga ese día, así va a ser la rutina. ujú, Si va a ser una rutina de descarga, si va a ser una rutina de posturas, si va a ser una rutina de yoga nidra, si va a ser una rutina de más bien más movimiento. Entonces, eso es aprovechar la tecnología. Tengo un profesional de salud del otro lado que me está ujú, indicando qué hacer y siempre la primera pregunta es, ¿cómo te sentís hoy? ¿Qué te duele? Me ujú, duele tal y tal. De 0 a 10, ¿cuánto te duele? Tanto. Ok, entonces vamos a hacer posturas de tal manera. Entonces, tal cual lo hace un fisioterapeuta, lo puede hacer un médico, lo puede hacer un farmacéutico y creo que es cuestión del paciente de que si no sabe cómo utilizar la tecnología, pregunte y repito, su red de apoyo. Ahora los chiquillos de escuela saben manejar más las aplicaciones que uno, claro. ¿verdad? Y uno que todavía no está como adulto mayor, Ujú, pero todos vamos para eso. Entonces, buscar ayuda y sobre todo que el profesional promueva esos beneficios que va a tener. ujú, Mire, no lo vamos a tener que mover. Hay señoras que no salen o señores que no salen de la casa si no se han arreglado casi que de salón como ujú, si fuera para un baile. No, o sea, le evitamos eso, ¿verdad? Le evitamos el movimiento, le facilitamos la consulta. Pues si fuera algo privado, habría que pagar lo que corresponda, pero ujú. existen muchos mecanismos para pagar electrónicamente. Y si estamos hablando de una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, pues ya lo tenemos todo integrado, ¿verdad? Entonces yo creo que es aprovechar las oportunidades que hay. Y en el caso específico de atención farmacéutica, yo creo que existen muchas apps que podemos hacer uso de ellas, por ejemplo, para promover adherencia, pero nunca dejando de lado el consejo profesional. Entonces, si para hacer un horario le preguntamos al paciente su rutina, bueno, si vamos a hacerlo en un app, de pronto hacemos nosotros primero el horario y cuando Ujú, estamos hablando con el paciente le decimos, bueno, ahora vamos a ir haciendo paso por paso tal cosa. Usted lo va haciendo en su teléfono y yo lo voy haciendo en el mío, ¿verdad? Como para que la persona vaya quitándose el miedo. Y si definitivamente el paciente dice, no es que a mí, yo esto no puedo, pues entonces le pedimos ayuda a alguien. ujú, Hace poquito tuvimos una entrevista con una paciente que ella no sabía cómo, pero el hijo estaba ahí a la par. Cada vez que yo le decía o el estudiante le decía,
y usted nos puede mandar los exámenes. La paciente le decía, fulano, acuérdese que hay que enviar los exámenes. Apenas terminó la entrevista, el hijo mandó todo por WhatsApp. Entonces, aprovechar la tecnología. Y que hay otra cosa importante, muchas herramientas son gratuitas. Entonces, no tenemos que hacer una gran inversión de dinero, porque si tenemos internet y bajamos la aplicación gratuita, pues WhatsApp nos permite llamadas, Google Meet nos permite llamadas, Zoom nos permite llamadas, Teams nos permiten llamadas, por mencionar algunas cosas. Y yo quisiera, ahora usted mencionó, por ejemplo, su caso particular de yoga y los casos particulares de atención farmacéutica a los estudiantes. Antes de empezar a grabar, usted me había comentado otros ejemplos que usted tenía de casos particulares. No sé si quiere comentar algunos. Claro, a ver, como buena docente, uno investiga, ¿verdad? De qué pasa en el resto del mundo. Y encontré experiencias de lugares súper diversos en comparación con Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este primer estudio que yo te comentaba, donde se decía cuáles factores sí, cuáles no, es un estudio de Pakistán. O sea, vamos a ver, religión distinta a la nuestra, cultura gastronómica distinta a la nuestra, cantidad de población infinitamente mayor a la nuestra, que si no me equivoco, Pakistán está en el 7º lugar en cuanto a países más poblados, Costa Rica no sé, pero evidentemente no estamos en los primeros 10. Clima diferente, todo distinto, ¿verdad? Bueno, resulta que en Pakistán hay una muy buena aceptación por la telemedicina, la telesalud, y de hecho una de las conclusiones lo que dice es, bueno, la telemedicina en Pakistán tiene un gran potencial para ayudarle a un país cuyo sistema público de salud va en disminución. Entonces, pues formidable. En Indonesia, por ejemplo, igual, otra realidad totalmente diferente a la nuestra, se corrió un estudio similar y entonces lo que se decía, bueno, sí, hay que entender que hay factores que median la aceptación del paciente y por tanto, y eso a mí me parece muy importante, los desarrolladores de los sistemas o de las apps tienen que tener al paciente en el centro. Me explico, si yo fuera a desarrollar un app, no es a lo que yo creo. Yo debería hacer algún focus group, algún tipo de técnica de marketing previo al lanzamiento para ver si a usted como paciente esa app le serviría o no le serviría. Entonces, bueno, en Indonesia también pues tienen ellos, ¿verdad? Resultados bastante positivos. A mí me llamó poderosamente un estudio que encontré de una comunidad de Estados Unidos en Montana. Evidentemente la realidad de Montana no refleja el resto del país porque es un país sumamente diverso, ¿verdad? Donde el mayor desarrollo socioeconómico y demás está en las costas, ¿verdad? Y Montana está en el medio, pero resulta que en Montana parte de lo que ellos encontraron en el estudio era que el 43% de las personas se resistían totalmente a utilizar telemedicina. Entonces, claro, algo así lo que necesita es saber por qué es lo que está pasando, qué es lo que consideran que no es adecuado, ¿verdad? Y eso, al final de cuentas, la gente lo que decía en este estudio es que preferían el contacto persona a persona. A ver, y yo creo que en la gran mayoría de casos uno siempre prefiere el contacto persona a persona, pero si no estamos en la misma comunidad, esto nos viene a facilitar muchísimo todo, la atención, evítese las filas, evítese el transporte, evítese estar sentado en una silla esperando media hora que lo atiendan y que todo el mundo le esté tosiendo encima, porque después de la pandemia ya tosemos y no usamos mascarilla, ¿verdad? Entonces, esas cosas pues también sirven. Por ejemplo, en el caso de Siria y Jordania, volvemos a otra realidad totalmente diferente. Aquí se encontraron cosas súper interesantes. Por ejemplo, se le preguntaron a las personas como 10 cosas y una de ellas fue, ¿usted prefiere que lo diagnostiquen por telemedicina? ¿Usted cree que la cultura o religión puede tener un impacto en lo que es la aplicación de la telemedicina? Y por ejemplo, en el caso de si prefiere que lo atiendan virtualmente, en Jordania el 82% de las personas dijo que no. O sea, prefieren lo presencial. Pero en Siria fue el 92% el que dijo que no. Y cuando le preguntaron sobre el impacto de la religión, bueno, el 54% de las personas en Jordania dijeron sí, sí creemos que influye, y el 48% en Siria. Entonces, a ver, no estoy diciendo que por tener la religión que se tiene en los países influye. Estoy contando lo que dijeron las personas entrevistadas, exactamente. O por ejemplo en la India, volvemos a lo mismo,
otro país totalmente diferente a nosotros. Lo que nos dicen las conclusiones del estudio es que sí, las tecnologías permiten a los pacientes y a los profesionales de salud revisar constantemente. Entonces eso, no solamente verlo como algo de consulta médica o consulta con profesional, sino que ante cualquier duda, ahí está. Y eso me lleva a un punto muy importante. Cuando el CIMED nació en 1983, era solamente consulta por teléfono. Actualmente es por teléfono, por correo, por WhatsApp, de manera presencial, por redes sociales, etcétera. Y la gente puede creer que ya las personas no nos preguntan a nosotros porque todo lo tenemos en el teléfono, los pacientes. No, la necesidad sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque no todo lo que está escrito en web, antes se decía los libros aguantan, el papel aguanta lo que se le escriba, en las redes todavía más. Entonces, siempre es importante ese contacto. Y en el caso, por ejemplo, del CIMEDI, perdón la propaganda, el autobombo, No, porque pero es exactamente, en este caso es que un centro que tiene más de 40 años de existir utilice la tecnología para llegarle a diferentes personas a través de diferentes medios. Entonces, bueno, informemos a las personas, eduquemos a las personas, no solamente en el tú a tú, sino a grupos. Entonces, el podcast que se lanzó, las charlas que se dan de CIMED en su hogar, las participaciones en programas de radio, que antes se había que ir a la cabina de radio, ahora es desde la oficina del CIMED o desde la casa a la emisora, ¿verdad? Entonces, igual, aprovechemos esas tecnologías y reinventemos los servicios farmacéuticos profesionales que damos a través de nuestras farmacias, sea un hospital, sea una clínica, sea una farmacia de comunidad, sea como sea, y aprovechemos. La Universidad de Costa Rica lo ha hecho. Y que antes los pacientes tenían que venir presencialmente para recibir su seguimiento farmacoterapéutico y ahora lo pueden hacer. Claro, de manera virtual. Y pueden ofrecerse ese servicio desde el CIMED. Es que claro, o sea, vamos a ver ahora, por ejemplo, con lo reciente del volcán Poás y las erupciones y todo lo demás, bueno, se diseñaron recursos informativos y se le envió a las personas a través de redes y a través del canal de difusión de WhatsApp del CIMED. Entonces, ¿a qué es lo que voy? No veamos a la tecnología una amenaza de que nos van a quitar el trabajo y ya no vamos a ser necesarios. No, yo creo que un profesional de salud siempre va a ser necesario porque la salud, perdón, es un derecho humano, un derecho reconocido por la Declaración Mundial de Derechos Humanos. Entonces, un robot no nos va a suplantar, nos puede ayudar, mas no nos va a suplantar. Entonces, como pacientes no tengamos miedo y como profesionales menos a poder implementar servicios que le ayudan a los pacientes. Y que de hecho, ya como para ir haciendo como un comentario final y preguntarle o que usted nos dé conclusión, este cierre, a mí me gustaría aprovechar esto que usted menciona, por ejemplo, del CIMED. En 1980 o en este periodo, como nacen los centros de información de medicamentos, nacen ante una problemática, una necesidad. La Organización Panamericana de la Salud dice, hay mucha información y no tenemos estos lugares que tengan toda esa información y digan, bueno, fuente confiable, se le puede brindar la información y así nacen los centros. Hoy día es muchísima más la información, muchísimo más los medios, más los recursos, más la tecnología y se vuelve más indispensable este tipo de cosas. Y ligado a eso, quiero hacer este comentario. Hay mucha tela que cortar y hay mucho que hablar acerca de llegar con medios tecnológicos a muchas partes. Yo lo decía ahorita, hay zonas en Costa Rica donde apenas está llegando la luz, por ejemplo, donde no tenemos recursos y esto es una tarea que nos toca a muchos, ¿verdad? Luchar por eso. Pero además de eso, yo siento, y la UNESCO lo decía en el 2007, la UNESCO decía, y la OMS, prepárense porque tenemos que empezar a acoplarnos a sistemas digitales. ¿Y qué pasó? Mucha gente se hizo oídos sordos a este llamado, vino la pandemia y obligó a todos a acoplarse en menos de un mes, en menos de una semana. Es correcto. Entonces, ahora yo creo que si tenemos la oportunidad de ir trabajando para ir acoplándonos poco a poco y llegar, como dice usted, en estos países se hace un diagnóstico a la población, ¿a quién sí le puedo llegar con tecnología? Claro, va a haber gente a la que no, está bien, seguimos con los métodos de siempre, pero si puedo introducir la tecnología, hagámoslo. Pero muy importante, la atención farmacéutica, y usted no me va a dejar mentirlo, cuando se estudió, se hizo desde un plano donde era tú a tú,
vamos evolucionando, van evolucionando los medios y hay que prepararse para hacer estos cambios. ¿Qué mensaje le da usted a las personas que quieren incorporar, los profesionales en la salud, que quieren incorporar los servicios virtuales o tecnológicos para ofrecer sus servicios de atención farmacéutica? Porque no es tan sencillo, y usted no me dejará mentir o me corregirá, no es tan sencillo como yo nada más abrir el Zoom, decirle al otro conecte el Zoom y prepárese para la entrevista. No, tiene que haber una preparación de previo. Vamos a ver, dos cosas antes de contestarte la pregunta. La tecnología es una aliada Ujú, y no quiero dejar pasar la oportunidad, no tiene que ver con telemedicina ni con telesalud, pero es uso de tecnología. ujú, Hospital Monseñor Sanabria, que hace menos de 6 meses abrió las puertas de su nueva ubicación ujú. y el servicio de farmacia se convierte en un servicio